Bien, bueno, como les comentaba entonces, ese, o sea, yo adquirir un vehículo nuevo, un 0 kilómetro, o sea, los riesgos a que me provoque un accidente va a ser mucho menor, ¿sí? Va a ser mucho menor si yo tengo una escala, lo voy a reducir mucho más a cerca a cero, porque ese auto nuevo me va a frenar, van a encender las luces, va a tener el parabrisas en condiciones, o sea, yo puedo tener una reacción ante un cruce de que se me cruce un peatón, un ciclomotor o otro vehículo, puedo reaccionar en mejores condiciones que si yo salgo con un vehículo que no tiene freno, que no tiene luces, que el parabrisas está todo estallado y me dificulta para ver y esas cosas, ¿sí? El riesgo va a ser mayor en ese vehículo que no con el otro, ¿tá? Ahí sí va a aumentar el riesgo a tener el vehículo, a tener un accidente, perdón. Por eso entonces lo que sí podemos hacer es achicar esa brecha de riesgo o como medida preventiva a tener un accidente, cuanto yo mejor acomode mi performance de trabajo, ya sea un vehículo, una máquina, una herramienta o el sector o el puesto donde yo voy a realizar trabajo. ¿Se entiende? Bueno, eso entonces podemos decir como lo que es la medida de seguridad. ¿Qué son los riesgos de trabajos? ¿Me van siguiendo en el archivo, en el PDF? ¿Qué son los riesgos de trabajo? Bien. ¿Qué son los riesgos de trabajo? Dice, son los accidentes y enfermedades profesionales a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo de trabajo. Entonces, los riesgos de trabajos, en un riesgo de trabajo, llámese cualquiera, en una empresa metalmecánica, en una quesería, en una lechería, en una acopio de cereales, en un carralón municipal, en un, en un, en una empresa dedicada a la salud. O sea, donde a ustedes se les ocurra, siempre vamos a tener dos tipos de riesgo de trabajo. Uno va a ser el accidente, ¿sí? Que ya vamos a ver más en detalle qué es lo que es un accidente, y por el otro lado va a ser una enfermedad profesional, ¿sí? Eso vayan eh, entendiéndolo de esa forma y separándolo. Los riesgos frente a un ambiente de trabajo son dos: accidente y enfermedad profesional, ¿tá? Entiéndalo ahora así. Después los vamos más adelante, los vamos a tratar con mayor profundidad. Bien, ¿cuáles son las causas de los accidentes? En los accidentes de trabajo intervienen varios factores, tales como condiciones inseguras y actos inseguros, ¿sí? Acá vamos a hablar de condiciones inseguras y de actos inseguros. Las condiciones inseguras, ¿quién nos da quién nos da las condiciones inseguras? Los va a dar la patronal, ¿sí? En la empresa donde yo trabajo me va a estar dando el, perdón, las condiciones inseguras. ¿Por qué? Y porque, si ustedes leen ahí en el apunte, tenemos estructuras o edilicias eh, y locales impropiamente diseñados, o sea, algo que esté mal diseñado. Yo no puedo estar trabajando, me contrata una empresa, o voy a buscar trabajo en una empresa y me dice, bueno, vení, vamos a trabajar acá, y ahora tenemos el piso de tierra, nos falta el techo, las paredes están medias partidas, le falta revoque, el día que llueve es deplorable el lugar de trabajo. Entonces, ¿quién va a solucionar o acomodar eso? La parte directiva, los dueños, dueños de la empresa. ¿Sí? ¿Se entiende? Falta de medida de prevención y protección contra incendios. Y no tenemos cartel de salida de emergencia, no tenemos matafuego, entre tantas otras cosas. ¿Quién tiene que comprar eso? Todo eso lo tiene que comprar el dueño de la empresa lo tiene que poner. No cada trabajador se lo tiene que llevar de su casa. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esta parte? Bien. Protección inadecuada, deficiente o inexistente en el equipo o en las instalaciones eléctricas.
O sea, bueno, ¿qué se entiende por esto? Y que tenemos, digamos, las partes eléctricas, ya sea tableros eléctricos, instalación en los circuitos, las cañerías por donde va a correr todo lo que es el cableado para llegar a cada uno de los tableros, que estén deficientes, defectuosos, ¿sí? Que tengan problemas de riesgo de electrocución, de descarga eléctrica y esas cosas. ¿Quién tiene que corregir eso? La patronal, el dueño de la empresa me tiene que dar las condiciones, las mejores condiciones, digamos, para evitar o prevenir accidentes. Falta de orden y limpieza, ¿sí? ¿Qué pasa? Si bien eso es un poco, digamos, de culpa compartida, porque, o de compromiso compartido, podemos decir, porque eso lo tiene que mantener también el trabajador, pero si a mí el empleador no me compra una escoba, no me compra un basurero, no me da un tacho para poner los residuos, una bolsa de los residuos, no me da en condiciones para yo mantener limpio, yo no puedo estar trayendo la escoba de mi casa, el basurero, el tacho de residuos y todas esas cosas, ¿sí? Son cosas que me lo tiene que proveer él. Avisos, señales de seguridad de higiene insuficiente, que no haya cartelería, ¿sí? Que yo tengo que poner cartelería, use estos elementos de seguridad, no ingrese a esta zona o a este sector en el cual es peligroso, riesgoso, bueno, y así sucesivamente. Condiciones de los locales de trabajo, techos, paredes, pisos, patios, rampas, escaleras, que estén aptas para el lugar de trabajo. Bueno, un poco como repetimos el primer punto. Tiene que estar todas esas condiciones laboral. ¿Para qué? Para que el trabajador trabaje en condiciones óptimas o razonables al lugar de trabajo. ¿Mm? Y así sucesivamente, presencia de contaminantes físicos, químicos y biológicos, ya los vamos a trabajar más adelante en la página siguiente, ¿sí? Que estos son contaminantes en los cuales me pueden provocar a mí algún tipo de enfermedad profesional, físicos, químicos y biológicos. Ya lo vamos a aclarar un poquito más. Objetos mal colocados o estivados, ¿sí? Mal colocados o estivados, ¿qué serían? O sea, cuando apilan, ya sean tarimas, tarima de madera con mercadería, productos arriba. ¿Saben lo que son las estivas? Pueden abrir los micrófonos y por ahí participar para hacerlo un poquito más llevadera la clase y no hablar solamente yo, ¿no? O sea, el que quiere participar, abre el micrófono. Por ahí no todos a la vez, porque a lo mejor o se acoplan o hay ruido, pero por ahí el que quiere participar puede hacer un comentario para ir debatiendo. Sí, Daniela, Estivar no es apilar, claro. a veces cuando recibimos un paquete o cuando vas a depósitos, ponele, lo que suele suceder es que en las cajas dice cuál es el máximo que vos podés estivar, cuántas cajas vos podés apilar una arriba de la otra sin que sufra ningún daño lo que traen adentro. Bien, bien, perfecto. Eso es lo que es estiva, ¿sí? Muy bien. Eso es lo que es estiva. Incluso ustedes por ahí leen las cajas, ¿sí? Dicen eh, no estivar más de 3 cajas, 5 cajas, dependiendo del producto que tenga adentro, para no dañarlo. Eso es estivar, es apilar, poner una caja o una cosa sobre la otra. Bueno, por ejemplo, dice no dejar, no estivar más de tanta cantidad, o a veces se ven estivas, ¿sí? Pilas en las cuales Mariela, ahí te quedó el micrófono abierto y por ahí se acopla el ruido. Y bueno, y se van estivando demasiado y por ahí se pueden caer una sobre otra, provocar un accidente cuando uno transita a la gente por los caminos de circulación interna. Bien. Obstruir pasillos y salidas. Bueno,
que eso se ve, a veces ocurre mucho cuando falta orden y limpieza, ¿sí? Por eso se marcan en las empresas, se marcan con líneas amarillas, por lo general líneas amarillas o blancas, se suelen marcar, delimitar por donde, digamos, el lugar de trabajo por un lado y los lugares de circulación por el otro. ¿Para qué? Para que eso me sirva por donde yo tengo que transitar y no estar depositando mercadería en esos lugares, cosa que si después yo tengo que venir caminando, tengo que pasar con un carro o algo que de transporte, no me sea un obstáculo que no me deje pasar, o ante una emergencia tengo que pasar con un compañero herido, accidentado, lo que sea, no tenga que yo estar venciendo obstáculos, saltando, pasando por un lado o por el otro, y me provoca otro accidente. Bien. Carencia de medida para prevenir incendio. Bueno, esto se repite un poco como el punto anterior. Carencia, o sea que, digamos, lugares donde yo tengo a lo mejor pinturas, materiales inflamables, gases o combustibles, ¿sí? Que, bueno, que haya partes donde pueden originar un incendio, provocar un incendio, no tener matafuego, no tener luces de emergencia, cartelería, algo que sea, digamos, que esté incompleto ante un incendio o la generación de un fuego, yo no poder combatir o tratar de extinguir ese fuego. Y por último, una falta de botiquín de primeros auxilios. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es importante tener un botiquín de primeros auxilios en un lugar de trabajo? Sí, y en Por lo igual menos grado, como para hacer los primeros auxilios. Claro, 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 tener capacitado al personal para hacer esos primeros auxilios. claro. O sea, el botiquín incluso son cosas que a veces pasan hasta en la casa. Tenemos que tener un botiquín de primeros auxilios. ¿Para qué? Para que si ocurre un accidente, poder tener, nadie va a ser ni enfermero, o sea, puede que sí, que tengamos alguno en el lugar de trabajo, algún enfermero eh, o médico o lo que sea, que conocedor de la salud, pero a veces no tienen la suficiente cantidad de elementos para hacerle frente al accidente. Pero por lo menos siempre lo que se pide tener un botiquín con sus elementos básicos para tomar una primera intervención, y eso en el mientras tanto, bueno, acá tenemos que agradecer acá en la ciudad de Las Varillas, bueno, y en la localidad de vecina también tienen sus distintas asistencias médicas, que acá, bueno, tenemos EMA, llamamos y nos hacen una asistencia bastante ágil y nos dan por lo menos un diagnóstico, y si nos tienen que derivar, llevar a alguna clínica o lo que sea, bueno, que es lo que nosotros estamos protegidos por una ART, o más que protegidos, cubierto, que bueno, que después nos van a dar la asistencia total. ¿Sí? ¿Se entiende? Todo esto que leímos entonces, o que leí y ustedes fueron participando, son las condiciones inseguras. ¿De quién dijimos que depende esto? Que de tener estas condiciones inseguras. Siempre de la empresa. Siempre la empresa. ¿Está? Siempre la empresa, el empleador, pongamos nombre, la empresa puede ser Pauni, puede ser Valvo, puede ser Campra, TVH, Cipol, Vialcan, ¿sí? Esa es la empresa. Y dentro de la empresa, los nombres TVH, Pauni son nombres de fantasía, ¿sí? Detrás de eso están los directivos que conforman a la sociedad anónima. Bueno, ellos son los encargados o algún directivo responsable que tiene que hacer frente a esas medidas de seguridad. Entonces, lo que leímos ahí fueron las condiciones inseguras. Yo le puedo decir en una pregunta, decir, determinen condiciones inseguras, díganme 5, 6, 4, 7 condiciones inseguras. Bueno, estas son las condiciones inseguras. Estos son algunos ejemplos, hay muchos más, ¿sí? Estos son por ahí un poco más los más típicos que nos enfrentamos en la diaria cuando visitamos los clientes.
Punto que sigue es actos inseguros. Actos inseguros, acá lo tiene, ¿quién tendría la responsabilidad o el cumplimiento de esto? El empleador. Trabajador. El trabajador o el empleado, ¿sí? Acá ya en los actos inseguros ya entra por la parte del empleado o el trabajador. ¿Qué dice? Bloquear o quitar dispositivos de seguridad. Que eso pasa mucho a veces. Las máquinas vienen con ciertas medidas de seguridad y a veces para hacer más rápido, para agilizar y que nos quede, por ejemplo, hay prensas, hay guillotinas, hay balancín, tornos control numérico, centro mecanizado, se ve mucho esto más en la parte de la industria metalmecánica, que a veces tienen que tener los operarios, obviamente se lo hace a propósito, utilizar las dos manos, activar dos sensores o pulsadores para que funcione la máquina, ¿sí? Y a veces por ahí, para no estar utilizando las dos manos, para utilizar una sola, para la otra estar fumando, la otra usar el celular o la otra meterla al bolsillo cuando hace frío, anulamos uno de esos pulsadores, vemos la forma que para eso lo aprendemos enseguida a la viveza criolla, buscamos desbloquear uno de los dispositivos de seguridad y bueno, y trabajamos de una forma incorrecta o con alto riesgo de que nos provoque un accidente, ¿sí? Eso no se puede hacer. Operar equipos sin autorización. Si yo estoy capacitado y preparado para soldar, no puedo ir y meterme a manejar un torno o una guillotina, una plegadora, porque cada máquina tiene sus riesgos. Y al tener sus riesgos, yo tengo que tomar las medidas de prevención. Si yo no fui capacitado para realizar tal tarea, no debo entonces meterme en ciertos puestos. ¿Sí? ¿Se entiende? Trabajar en líneas o equipos energizados. Bueno, también si yo no estoy metido dentro del área de mantenimiento y conozco de la parte eléctrica, no puedo ponerme a reparar algo eléctrico que haya dejado de funcionar la máquina, ¿tá? O sea, deja de funcionar la máquina y yo no puedo, o sea, tengo que dar aviso y que venga la parte de mantenimiento eléctrico, ya sea interno o que se contrata en una parte externa, ¿sí? Otro de los puntos, transitar por áreas peligrosas. Yo no me puedo, meter en áreas peligrosas. ¿Qué sería para usted un área peligrosa en una empresa? De lo que ustedes piensen. ¿A qué le llamarían áreas peligrosas? A un área donde hay a lo mejor alguna maquinaria o donde hay se puede dar alguna descarga eléctrica, donde no se pueda ver algo que se caiga y que te golpee la cabeza. ¿Algún producto químico que no estemos autorizados a manipular? También. Meterte a la cabina de pintura sin el traje. Meterte. Está cerca, Jonathan, vos de eso ahí. Estoy pegado. Sí, tal cual. Así cada uno de los ejemplos que han dado ustedes. O sea, hay muchos más, pero eso es. Meterse en un lugar que yo no estoy capacitado. En una cabina de pintura, porque no conozco los riesgos. Yo no estoy preparado para hacer eso. Meterme en una cabina de pintura, meterme en productos en depósito donde hay solventes, thinner, pinturas, meterme en un área donde hay máquinas que yo desconozco cómo operan y por ahí tienen desplazamiento ciertas partes móviles de la máquina y me puede provocar un accidente, una lesión, ¿eh? Tal cual. Usar herramientas inadecuadas, ¿sí? Bueno, eso a veces pasa mucho, que en lugar de usar un cortahierro y tenemos una barra de hierro cerca, improvisamos un martillo o hacemos palanca con un hierro que no lo es habitual para eso, ¿sí? Que se nos puede, bueno, romper, provocar un accidente en la mano, pegarnos un martillazo en la mano o lo que sea. Hacer bromas en el sitio de trabajo. ¿Qué sería esto? Hacer bromas en el sitio de trabajo. ¿Qué no se puede decir? Che, no podemos contar un chiste, que estamos muy... o sea, que no podemos contar, no podemos hacernos bromas entre compañeros. Cargarnos si gana
River o Boca, ¿qué creen ustedes que no se puede hacer bromas en el trabajo? A veces te tiran con una tuerca para llamarte. Para, Llamarte. para llamarte. Sí, 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 o ocurre. asustar a alguien que está manipulando una máquina, por ejemplo. Como para, no sé, hacerle pasar y hacerle cosquilla a un compañero que está, no sé, con algo que se puede cortar. Claro. O hablarle mientras está manipulando algo que se pueda distraer también, porque hay cosas que como son peligrosas requieren que vos estés concentrado al 100% en la Concentrado. tarea y no sé, charlando que hiciste el fin de ponerle. Sí, llevarlo para otro lado. Meterle la traba a un compañero. Depende, Meterle la traba a un compañero. sí, sí, O sí, así patearle los sí. borcegos. Claro, o sea, hacer algo, o sea, por eso, esto no apunta, digamos, a que no se pueda contar un chiste, hablar del partido del fin de semana o de comer el asado, lo que pasó a la noche, lo que sea. Está lejos de eso. Está por el lado de los ejemplos que han dado ustedes. O sea, por ahí van y le ponen grasa o aceite en alguna máquina que sea giratoria, ¿sí? Con lo cual cuando la prenda le va a ensuciar la cara, tirarle aceite en la cara o esto, o ponerle aceite o grasa en la ropa, dentro de los guantes, poner la traba, dejarle, desconectarle la máquina, o sea, provocar algo, o sea, que Que no después perjudique. claro, que uno tome como un chiste y después eso puede traer consecuencias graves de provocarle un accidente a un compañero. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos acá a agregar una compañera. Ahí está. Bueno, entonces eso ahí. Y trabajar, por último, trabajar en lugares peligrosos sin protección. También, bueno, los que trabajan en áreas como más o menos recién dijeron, cualquiera de las áreas, ya sea una cabina de pintura, no sé si todos conocen lo que es una cabina de pintura, eh, estamos hablando a nivel, bueno, puede ser en una cabina de pintura en un taller mecánico, donde un taller de chapa y pintura para vehículos, o puede ser en unas industrias donde pintan los implementos agrícolas, ¿sí? ¿Conocen algo de eso? ¿Han estado alguna vez o han pasado cerca o tienen algún familiar que les haya comentado cómo es eso? No. No. Yo Bueno, sí conozco, pero no por dentro. Bueno, bien. lo sé por la fábrica. Por la fábrica, claro, por el lugar de trabajo te ayuda mucho. Son lugares especiales, específicos, no es nada, digamos, no es algo loco, no es la NASA, ¿sí? No es un laboratorio especial, pero es un lugar, un recinto, una habitación que se tienen las medidas de precaución. O sea, estamos hablando de una cabina de pintura, porque hay de todo, ¿no? Tenemos la cabina de pintura que están los fabricantes de cabina de pintura que tienen las medidas de seguridad, tanto por empezar, desde la iluminación que se tiene adentro, que se tiene que tener una muy buena iluminación, porque uno está pintando algo que tiene que tener una buena visión o visibilidad para ver los colores, dónde queda, si está veteado, mancha o no. Tiene que tener por eso muy buena iluminación, se insufla aire por la parte de arriba, se inyecta aire para generar una sobrepresión interna, como que, digamos, exagerándolo, pero buscaríamos que se busque inflar la cabina, porque eso se cierra, tiene sus 4 paredes y sus 2 portones opuestos en ingreso y salida, ¿sí? Obviamente que se cierra para pintar. ¿Para qué se genera esa sobrepresión? Para que, digamos, se trate de que no ingresen partículas de afuera hacia adentro y se peguen o se adhieran sobre la pintura. Entonces, de esa forma, busca cómo a salir aire desde adentro hacia afuera y no poder ingresar. Y en la parte de abajo, ese aire es succionado y largado hacia afuera, ¿sí? O sea, ingresa aire por la parte de arriba y sale por la parte de abajo, que hay unas rejillas, ¿sí? Como para que tengan una idea. Y bueno, y ahí el operario que va a trabajar ahí adentro, como es un lugar especial, no es para ingresar cualquier persona con la ropa simple de trabajo, se pone en un mameluco especial,
se ponen las protecciones, una protección respiratoria, protección auricular, y así sucesivamente, ¿sí? Para que ese polvillo no se le adhiera en la ropa, en la cara, en la piel o en lo que sea, ¿tá? Bueno, dicho esto, acá entonces, acá nombramos lo que es los actos inseguros, que son partes, responsabilidad de los trabajadores. Nombramos entonces lo que es las condiciones inseguras por la parte de la patronal, que le corresponden a ellos, y acá son los actos inseguros. Todos estos temas que hemos estado tratando son temas importantes. Esto para que lo vayan teniendo, digamos, ustedes lo vayan manejando. Por ahí cuando yo nombro importante, esto me interesa. Si bien esto es un apunte bastante corto, digamos, de pocas hojas, por ahí se van a lo mejor encontrar con algunas otras materias que le van a tirar algún capítulo entero o algún libro o algo de eso. No se asusten, ¿sí? Lo que sí tienen que prestar atención, por eso siempre es importante de que uno, cuando le da el material, que lo impriman y para que lo rayen, ¿tá? Al rayarlo uno toma nota ahí sobre lo que se va hablando y tratando en clase. Por eso la importancia de participar y de estar presente en la clase, porque vamos hablando cosas que a veces después nos quedamos afuera de eso y se nos hace un poco pesado para entender, o bueno, tenemos que estar recurriendo a algún compañero o algo para que nos los explique sobre lo que se trató en la clase, ¿eh? Así que bueno, es un poco eso. Yo por ahí, o sea, obviamente no se le va a decir, te voy a tomar este punto, te voy a tomar el otro, te voy a tomar este, pero sí por ahí uno le va dando más énfasis o pronunciando, o repitiendo, o diciendo este punto me interesa, este punto es importante y así sucesivamente, para que usted entonces de esa forma van entonces interpretando de que es un punto que si al profesor, al docente le interesa, es un punto del que puede salir, ustedes le dediquen más después estudio o consulten o si tienen dudas. ¿Qué es la higiene y seguridad en el trabajo? Es la parte de la higiene general que busca conservar y mejorar la salud de los trabajadores en relación con la labor que realizan. Su propósito es el de reconocer, evaluar y controlar aquellos factores que se generan en el lugar de trabajo y que pueden causar alteraciones en la salud. Por ahí, si algunos estaban confundidos con la parte de higiene, no hace, si bien la materia se llama Introducción a la higiene y seguridad en el trabajo, cuando habla de higiene no se refiere a la higiene personal, al aseo, ¿sí? Si va bañado, si se lavó los dientes, lavó la cara, si va con la ropa limpia y esas cosas. Más de allá, obviamente que eso se entiende, que hay que ir en esas condiciones, dependiendo a veces los ambientes de trabajo, pero no hace, esto no apunta a eso, sino que apunta, digamos, a las condiciones internas del lugar de trabajo, las condiciones de calor, de frío, de las aberturas, ventilaciones, a todo eso, al ruido, a radiaciones ionizantes, ¿sí? A todas esas partes que es lo que va a hacer función a la parte de higiene, no en cuanto al aseo. ¿Está? ¿Vamos bien por ahí o hay alguna consulta para hacer? No, bien, bien. No, profe, va bien. Bueno. ¿Qué es enfermedad profesional o del trabajo? ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace un rato que de los riesgos de los riesgos de trabajo, riesgo laboral, salían le había dicho yo, salían dos tipos de riesgo. Uno era accidente y el otro era enfermedad profesional o del trabajo. Entonces, sí es importante saber qué es lo que es la enfermedad profesional. Dice, es todo estado patológico derivado de la acción continuada que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar su servicio. Entonces, ¿cómo podemos definir la enfermedad profesional? Una enfermedad profesional es algo, digamos, es una patología, digamos, es un síntoma que el trabajador empieza a tener, puede ser que empiece a escuchar menos, que se llama hipoacusia,
porque trabaja en un ambiente donde hay mucho ruido, tener hipoacusia, puede tener problemas bronquiales, pulmonares, o tener un enrojecimiento en la piel o problemas dérmicos, ¿sí? Problema en la cintura, problemas de varices, es algo, por eso, es un estado patológico, o sea que es algo, digamos, que empieza a dar signos o señales el cuerpo, derivado, dice, de la acción continuada que tenga su origen o motivo en el trabajo. Por eso, cualquiera de esos signos o estado patológico se va a producir, por ejemplo, yo voy a una fiesta una noche, al- a la confitería, boliche o a una fiesta de casamiento, lo que sea, donde la música está fuerte y esa noche o al otro día voy a estar sordo, digamos, me va a zumbar los oídos, voy a sentir ahí un zumbido en el oído. ¿Qué pasa? Y porque como yo estuve en un ambiente de donde el nivel auditivo o del sonido ha sido elevado, mi oído es como que se generó una inflamación, ¿sí? Y queda con ese zumbido. Pero bueno, al cabo de unas horas se va a volver a normalizar. No pasa nada. ¿Tá? Ahora, una persona que, por ejemplo, que pone música en la fiesta y lo hace de forma reiterada, sí, ya él le va, si no se toma las medidas de precaución, con el tiempo, por eso dice, derivado de la acción continuada que tenga su origen o motivo en el trabajo. Ya le puede provocar una enfermedad que es hipoacusia. Lo trasladamos a una empresa, una persona que trabaja en un ambiente de ruido, ¿sí? Que en una empresa metalmecánica el ruido es algo muy común, que se genera porque por el tipo o sea, de producto, de materia prima, de chapas, hierros que golpean, que sueldan. Cuando pasan la moladora es infernal el ruido, se va por las nubes. ¿Sí? Eso, si yo estoy un tiempo prolongado, es variable, llamémosle 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de cada uno, y si yo no me tomo las medidas de precaución, o sea, o de cuidado, usar los elementos de seguridad, me va a provocar una patología, ¿sí? Que va a terminar generándome una hipoacusia, que es la pérdida de audición. ¿Sí? Una persona que trabaje en la cabina de pintura y como va a haber adentro de la cabina de pintura va a estar el implemento, o el auto, o el vehículo, o lo que yo esté pintando, y yo voy a estar solito encerrado ahí adentro, y ahí va a estar toda la contaminación de la pintura, los vapores orgánicos, producto de la pintura, el solvente, el thinner, lo que se use. Si yo no uso protección respiratoria, si no uso una protección respiratoria adecuada, yo voy a estar respirando, un día no me va a hacer nada, 2 días no, una semana no, 3 semanas no, y con el correr de los meses, bueno, con el tiempo puedo provocar, pues me puede provocar eso algún tipo de problema en las vías respiratorias, pulmonares, lo que sea. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es una enfermedad profesional? Es, digamos, una patología que va a sentir o manifestar mi cuerpo, ¿sí? Por una tarea que yo hago en un tiempo prolongado y continuo en el tiempo. ¿Tá? No es por algo que yo hago en un solo día, me va a generar una enfermedad profesional. ¿Bien? Y bueno, eso es, ahora tómenlo de esa forma y esa definición, que es un estado patológico. Que obviamente va a derivar del trabajo y de la acción continuada y prolongada en el ambiente laboral. ¿Tá? Vamos a lo que es la parte de agentes contaminantes. Lo que es agentes contaminantes, dice. Los agentes contaminantes que pueden producir enfermedad profesional son, por lo general, acá se citan 3 ejemplos que son los más que están siempre más presentes en los ámbitos de trabajo. Llámese cualquiera, ¿no? El que a ustedes se les ocurra. Va a ser físico, químicos y biológicos.
esos 3 contaminantes o agentes contaminantes son los que a mí me pueden provocar o producir ciertas enfermedades de profesional o de trabajo. Ahí yo cito algunos ejemplos, como físicos, entraría el ruido. ¿Saben? El tema del ruido, o sea, ¿a qué le llaman ustedes ruido? ¿O qué consideran ruido ustedes? Porque les hablo mucho de ruido, y por ahí a ver si tienen el concepto o entienden, o qué entienden ustedes por ruido. Por ruido para mí, por ejemplo, adentro de una fábrica donde hay muchas máquinas, sería el ruido de alguna máquina o alguna persona que trabaje, por ejemplo, casi todo el día arriba de un tractor o de una mula, por así decirlo. Muy bien. Viste que por lo general para esas cosas le dan los tapones para los oídos o no recuerdo ahora el nombre de lo otro que se tienen que poner también. Bien, pero va bien la definición. ¿Tendrá que ver con los Patricio, decibeles? ¿cómo, Jonathan? ¿Tendrá que ver con los decibeles que producen esos sonidos? Claro, o sea, va por ese lado, los decibeles es la unidad de medida del ruido, digamos, es como decir metros cuando yo mido una distancia, ¿sí? Los decibeles es la unidad de medida del ruido, pero vamos bien por Sí, ahí. el ruido también, el ruido en realidad es ese sonido que es molesto, algo que me hace ruido, es como algo que me molesta, ya sea para poder comunicarme o algo Bien, ya que me hace generar un malestar, porque también cuando vos estás con un ruido constante, sí, te impide poder concentrarte, digo, si yo tengo un ruido acá al lado y me tengo que concentrar, no sé, en hacer algo en la compu, y no voy a poder porque me va a molestar. Si yo tengo que hablar con, no sé, con un cliente y tengo también un ruido que no me permite comunicarme y escuchar al otro, tal cual, imposibilita. tal cual. Bueno, Patricio por ahí me había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, justo lo que iba a mencionar lo dijeron los chicos. Por una parte se mencionó lo que es la palabra al ruido, que yo más que ruido lo llamaría el sonido que hace la maquinaria o el entorno en el que el sonido intrínseco al espacio de trabajo. Y bueno, justamente si este sonido, y ahí voy a lo que dijo Jonathan, si este sonido se encuentra en una medida de decibeles, la cual se ve, ya está pactada, que a tantos decibeles ya se considera a nivel legal molesto para la salud, o dañino para la salud, perjudicial, ¿me explico? Es como Sí. ruido, o sea, sonidos van a haber siempre, por ejemplo, una sobadora de pastas no hace mucho ruido, pero de todos modos sigue siendo molesto. Pero yo creo que hay que hacer hincapié en eso, es en la medida de decibeles que como que estaría atentando a la Bien. integridad cognitiva o demás del trabajador. O sea, le voy adelantando algo. El nivel de ruido o el nivel sonoro, en realidad ruido es uno lo que le llama, digamos, por ahí medio de una forma vulgar o práctica en el taller, ¿sí? Y si no sería el nivel sonido acústico, ¿sí? Continuo equivalente. Se mide en decibeles, como dijimos, y lo que la ley dice que si alcanza los 85 decibeles o supera los decibeles, puede provocar en un trabajador algún daño, o sea, generarle hipoacusia, ¿sí? Ahora, yo les voy a ahora acomodar un poquito, resumir lo que ustedes estaban ahí comentando. Ruido, porque tenemos ruido, sonido, tal. Si yo tengo música, por ejemplo, o sea, decimos ruido es porque algo molesto y produce daño. Si yo escucho la banda de música que a ustedes más les guste, que más disfruten, y ponen a 85 o más decibeles, ¿puede provocar también daño a la audición? ¿Qué creen ustedes? Sí, profe, pero como no es agradable al oído, nos gusta, no es como que no le llevamos el apunte.
Hoy en Claro. día los celulares te regulan el sonido, pasando cierto volumen ya te tira la Claro, advertencia de que superando eso ya puede producir. Claro, claro. Bueno, por eso no es joda y denle mucha importancia a eso, porque los celulares ya te lo están avisando, eh, y el tema de uno por ahí, el que desconoce un poco el tema, parece que el que produce la hipoacusia o la pérdida de audición es solamente el ruido en la industria, en la fábrica, o en el ruido en algún lugar de trabajo, ¿sí? Pero todo produce, o sea, cuando superamos los 85 decibeles, es dañino para la audición, ya sea un golpe de chapa, un martillazo, un ruido de la moladora o de máquinas, como daban ustedes de ejemplo, o también cuando escuchamos música. Por eso lo que le dije hace un rato, que si vamos a una fiesta una noche no va a pasar nada, ¿sí? Pero el DJ o el DJ que pone música y lo hace él de forma continua y prolongada en el tiempo, a él sí le va a provocar accidentes, o sea, va a correr riesgo si no toma las medidas de precaución de provocarle algún tipo de daño, de tener una hipoacusia, ¿sí? ¿Se entiende? Lo que pasa que uno le decimos ruido a algo que no nos gusta. Pegaron un martillazo en una chapa o golpeó, no sé, están pasando la moladora o martillando o clavando algo, cuando hacen esos ruidos fuertes, que aparte lo que es la chapa, la propagación del sonido es mucho más fuerte y te daña, o sea, te daña ese ruido molesto, impactante en el oído, que uno lo tiene ahí y le llama ruido. Y si uno escucha una música, no, porque como uno lo disfruta, le gusta, lo puede poner a 100 decibeles y está todo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno lo está disfrutando, pero internamente te va a provocar también un daño. Si uno lo hace de forma continua y prolongada, le va a provocar un daño. Así que por eso tener mucho cuidado con usar los auriculares cuando salimos a caminar o vamos al gimnasio o hacemos distintas tareas, que a veces creemos que no nos pasa nada, pero con el tiempo nos va a provocar alguna hipoacusia. De hecho, aprovecho para comentarle, hace ya unos años hicieron un estudio acá en la provincia de Córdoba, que había sido muy comentada, que hoy los jóvenes que viajan en los colectivos y ¿qué pasa? Van con los auriculares, se sientan y la persona que va al lado, que no lleva el auricular, escucha lo que está, se escucha el sonido del auricular del que tenés sentado al lado. Imagínate el volumen del volumen que a lo que lo está escuchando, ¿sí? Y cada vez uno va pidiendo, o sea, como va teniendo pérdida de audición, va cada vez aumentándole más el volumen. ¿Y qué pasa? Le hicieron un estudio a varios chicos entre 17 y 19 años y había unos valores de hipoacusia o de pérdida de audición terrible en los adolescentes. Y no eran chicos que trabajaban en las industrias, que pasaban la moladora, o que golpeaban chapa, o que tenían, digamos, un ambiente ruidoso, ¿sí? Sino que habían tenido esa pérdida de audición producto de escuchar música o radio, lo que sea, con los auriculares, ¿sí? Así que, bueno, un ejemplo más claro que eso no se lo puedo dar, pero sí decir que tomen con precaución y no es joda. Aparte, todo lo que se daña en la parte de audición, que son las células cilíacas que tenemos dentro, porque hace el sonido entra acá por el canal auditivo, ¿sí? Entra por acá, pasa por el oído externo, medio, y llega al interno, acá arriba de la cabeza. Al cerebro, que acá tenemos las células cilíacas, que son como pelitos que van vibrando y decodifican el sonido, y ahí es lo que interpreta después el cerebro, si es, digamos, si es música, si es ruido, o lo que me están escuchando ustedes a mí ahora, ¿sí? Todo eso se transforma de esa forma. Y a medida que cuando los sonidos o ruidos son elevados, esas células van vibrando tanto que mueren y se caen. Queda como, después ya en algún otro momento les voy a pasar una imagen de las células cuando están en un momento, digamos, original o cuando están nuevas, sanas, ¿sí? A una persona con ya un grado de hipoacusia importante. Es como un monte, un monte de varios árboles, de muchos árboles, que se le van quemando y cayendo los árboles y ya se se pueden ir contando. Es bastante doloroso y
realmente lastimoso, digamos, para la persona que va teniendo eso. Y uno en las empresas escucha mucho a las personas porque a veces no se cuidan, no usan los protectores auditivos porque le molesta, le provoca esto, produce lo otro. Siempre, digamos, no es que le buscan un pero a veces no toman la conciencia del daño que les puede provocar antes. Después, a continuación. ¿Y qué pasa? Llegan después a sus casas y van perdiendo audición, o a veces hay gente que le dice, ¿por qué no te protegete, usate los protectores auditivos? No, si yo ya total ya perdí un oído, ya no escucho más nada, dice. Y bueno, no seas tonto, usa el otro oído, protégetelo, porque cuando pierdas el otro va a ser peor. Quedar sordo es lo peor que hay, porque vos no podés compartir, se te limita al nivel social una barbaridad. No podés comunicarte con amigos, con familiares, escuchar un partido, no sé. Tenés un problema impresionante. Así que bueno. Profe, Sí, hablando de eso, yo trabajo en una fábrica de helados y Sí. cuando está prendido el equipo de frío, la bomba de circulación hace mucho ruido. sí, Y llega un punto, por ejemplo, si voy a las 8 de la mañana, a las 11, yo no lo aguanto más. Y yo no uso nada en los oídos. bien. Y en vez de ponerme algo, apago un rato la bomba como para que mi cabeza, o sea, el cerebro se olvide del Sí, ruido y sí. después lo vuelvo a prender de nuevo. Bueno, y no va nadie, nadie controla, nadie hace medición de ruido. Y sí, la otra vez que fueron a hacer el control, la chica me dijo, ponete los Claro. protectores chiquitos, aunque Bueno, sea, si te molestan sí. los grandes, porque ahora no te vas a dar cuenta. Sí. Pero aparte, cuando te vas a tu casa es como que tenés como Sí, zumbido. va como con un zumbido, sí. Y Sí, bueno, y sí. con el tiempo te va a provocar una hipoacusia. Y yo creo que ya la tengo, porque cuando escucho música que recién decía, es como que parece que cada vez necesito más volumen. A volumen. Y a lo mejor el que está conmigo al lado me dice, pone más despacio. Sí. No, por ahí no te asustes, no pasa nada. O sea, si recién estás empezando y ¿tienen ART ustedes en el lugar de trabajo? Sí. Sí. Bueno, si hay un ambiente de ruido y los ruidos valores y les hacen controles periódicos, anuales, No, o sea, ahora vienen en julio, vinieron en diciembre. ¿a qué? ¿Hacer las mediciones o al del ART o No, algo? es como que pasan un control y revisan las instalaciones, lo de bromatología y todo junto. Bueno, bromatología es otra cosa que no Sí. tienen ni idea de esto, ¿no? No. Bromatología se dedica Pero a bueno, hacer la chica de bromatología también cuando me vio me dijo, ponete los Sí, auriculares. bueno, ahí lo que tienen que hacer es, o sea, vos por tus propios medios, ahora sabiendo esto, usar la protección que Sí, es que en realidad uno lo sabe, nada más que no lo hace. bueno, hacelo porque te va a traer consecuencias Y a más la larga. adelante. Sí. No, estás todavía a tiempo, pero tenés que usarlo. ¿Sí? Sí, pero o sea, me doy cuenta cuando llega determinada hora, es como que ya no Sí, aguanto más aparte ruido. el cansancio, todo, Claro, sí. aparte es agotador, trabajar en un ambiente con ruido es muy estresante, Sí. molesto. Así que sí, toma eso. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando una persona, un trabajador, trabaja en un ambiente de ruido, se lo declara ante la ART, ¿sí? Se lo declara que está expuesto a ruido. Claro. Entonces, ¿para qué? Para que cuando venga, o sea, una vez al año, se le hacen controles periódicos, que también después yo lo voy a ver un poquito más adelante, se le hacen controles periódicos para ver, o sea, a ver cómo está el nivel de audición. ¿Para qué La sirve del eso? trabajador. Al trabajador. Claro. ¿Sí? ¿Para qué le hacen eso? Para que si hay alguna enfermedad que le esté, en este caso una hipoacusia, haya tengamos un valor o un valor, un parámetro temprano, y bueno, y tomarlo a tiempo y tomar las medidas, las acciones correctivas necesarias. ¿Sí? Y no dejar de acá a 3, 4, 5 años, cuando ya tengas un grado de incapacidad de hipoacusia galopante o mucho más importante, y bueno, que ya si bien te va a tener que seguir cuidando, pero decir, ¿cómo no me cuidé antes? ¿Está? A mí me parece como que la carrera en sí es una profesión preventiva,
que debe haber nacido en base a todo esto, en base a darse cuenta que por el trabajo y por cosas que tienen que ver con el ambiente y con estos riesgos que hay y que antes no se tenían en cuenta, porque también es una realidad, antes a las empresas no se les exigían todo este tipo de cosas. Claro, es como que ahora hasta que no llega alguien y te lo dice, vos como que no lo haces, pero en realidad lo tendrías que hacer por vos propia. A veces yo también entro enseguida a la fábrica, no me cambio el calzado, el otro día se me cayó un molde y me machucó todo el dedo. Y fueron 2 minutos por no cambiarme la zapatilla y perder tiempo. Tal cual. Sí, pero ahí también hay una negligencia de la fábrica. Bueno, pero yo estoy sola, o sea, entro 2 minutos, entré, quise sacar unas cosas y de esos 2 minutos se me cayó el molde. A eso voy, porque por ahí las Pero fábricas... por no perder tiempo, ir al vestuario, sacarme el zapato y todo lo demás. Porque a veces la fábrica te proporciona los elementos necesarios y parten uno de usarlos. Y digo, por ahí uno el análisis que debe hacer como empleado es decir, más allá de que me puedo golpear acá, bueno, qué sé yo, no cumplir con esto que a mí me parece que es una exageración, una pavada, me puede poner en riesgo mi salud. Y después, si vos quedás con una incapacidad, quedás con la incapacidad vos, independientemente de la fábrica, independientemente si la RT te lo cubre o no te lo cubre. Claro, sí, porque las cosas las tenemos, o sea, es que uno no las usa como deberían ser. Claro. Pasa así, o sea, por eso, ¿cuál es la función yo como asesor en una empresa? Me contratan a mí, bueno, dentro de ciertos trabajos que hay que hacer, se hacen las mediciones de ruido, por ejemplo, en este caso, ruido, ¿sí? Se detecta que hay ruido. Bueno, se detecta que hay ruido, le digo, bueno, muchachos, hacemos una capacitación, acá se los pone en conocimiento, en este sector, en este puesto, el nivel de ruido supera los 85 decibeles, por lo tanto, pueden, según normativa, dice que les puede provocar o generar algún tipo de hipoacusia. Como medida preventiva, o sea, si bien siempre el elemento de seguridad es la última medida a tomar, digamos, primero hay que analizar si se pueden evitar, eliminar los ruidos. Es muy difícil en un ambiente, en una fábrica, porque eso es muy fácil, digamos, si yo tengo una máquina, un compresor de aire o una máquina que normalmente lo pasa mucho con los compresores de aire en los talleres chicos o en las gomerías, que a veces yo lo tengo en el lugar adentro del ambiente de trabajo y me genera un ruido que es bastante molesto. ¿Y qué hago? Bueno, saco el compresor afuera, lo pongo en una habitación afuera y yo trabajo en un lugar más saludable y con menos ruido, ¿sí? Bueno, en una fábrica donde yo tengo muchas máquinas que todas emiten ruidos elevados, ya no puedo hacer eso porque es complejo. Entonces, como última medida, última barrera, ahí yo le puedo dar un elemento de seguridad, un protector auditivo, que puede ser los chiquitos, los endobrales, ¿sí? El tipo tapón o el tipo vincha con copas, ¿sí? Cualquiera de los dos, para los sonidos que nosotros tenemos, esos niveles o esos sonidos excesivos, funcionan de 10, bien. ¿Sí? Tienes el cumplimiento, o sea, te va a reducir, atenuar el sonido. Lo que sí hay que usarlos. Se los capacita y se les entrega, la empresa es la que tiene que entregar los elementos de seguridad. Después, yo me voy, ¿sí? Yo como asesor, yo me voy. Cada uno tiene que ser ya, digamos, tener la responsabilidad propia de decir, che, si me dijo el asesor que acá hay ruido y que me dio los elementos de protección auditiva, me dijo cómo tengo que usarlo y me capacitó en todo esto, ¿qué tengo que hacer? Usarlo, ¿sí? Uno nota a veces mucho en las empresas, ¿qué pasa? Yo les capacito, les digo, y cuando a veces uno los observa, che, ¿por qué no te pones protector auditivo? Que mira que corres el riesgo de tener hipoacusia. Sí, pero lo que pasa es que a mí el chiquito me molesta, me transpira, me genera esto, me provoca el otro. Bueno, ponete el otro copa. Sí, pero el copa me aprieta acá, me transpira, me hace mal el hueso, no sé. Le buscamos muchos peros, pero vos lo ves después con el auricular, escuchando música, escuchando radio, ese no le provoca nada, ¿sí? Y bueno, es triste, pero pasa en muchos casos. A veces tenemos esos casos reales que pasan en las empresas. Así que por eso, si lo sabemos
que tenemos tal riesgo y nos están diciendo, che, cuídate porque esto te va a traer consecuencias el día de mañana, y bueno, yo no tengo que ser, yo siempre les digo, chicos, no somos chicos de primario, de jardín, porque a veces dicen, no, yo no lo uso, ¿por qué a qué no le dicen nada al del otro puesto? Es que vos no tenés que fijarte en el otro, vos tenés que cuidarte por sí solo y a uno mismo. Vos no te fijes en el otro compañero si realmente usa los elementos, si no lo usa, después recibirá su sanción o tendrá sus complicaciones él de salud o lo que sea, sus patologías que le corresponderán. Vos no tenés que estar fijando en él, vos cuidate vos sos vos, ¿sí? Que es lo que tienen que entender cada uno de ustedes. Y después, como dijo por ahí alguno de ustedes recién, y lo pasa que a mí la empresa por ahí me los ha dado, pero no me los pide, no me los exige. Tampoco no tiene que estar la empresa diciéndote, o sea, la empresa a veces te tendría que hacer un poco, digamos, la parte de control, es como, ¿por qué usamos el casco y el cinturón de seguridad en la ruta? Y porque si me pesca un control caminero, me va a hacer una multa y me va a sacar puntos y me va a sacar mucha plata, entonces por eso lo uso, es como para dejarlos contentos a ellos, no es para hacer una medida de prevención de uno, ¿sí? Y en esto pasa lo mismo, ¿sí? No hace falta que la empresa te esté diciendo, si uno lo sabe, cuando uno lo sabe, ya tiene que ser, tomarlo eso, digamos, incorporarlo como una medida preventiva para prevenir riesgos a futuro. ¿Se entiende? Sí, como una buena medida, como, no sé, pienso, una buena forma, porque en realidad como que medio somos todos hijos del rigor. La empresa por ahí a veces controla para hacer cumplir, porque si le cae una inspección o algo y los empleados no usan los elementos de trabajo, se pueden comer una multa o algo. Pero bueno, lo que la empresa por ahí, si, no sé, X trabajador le hiciste una llamada de atención y no sigue sin usar los elementos, no sé, te suspendo. Entonces, cuando en esa suspensión vos veas una reducción de tu sueldo y te va a doler el bolsillo, entonces a lo mejor lo vas a empezar a usar. Porque sí, es verdad que hay gente como que por ahí no toma conciencia o sea, como de lo peligroso, y que después, de verdad, hay cosas que uno minimiza, pero que después cuando ya tuviste un accidente o tenés una enfermedad, ya lo tenés. Ya está, tal cual. Pero a veces, bueno, es cierto, hay empresas que por ahí son más exigentes que otras y te están diciendo, y hay otras empresas que por ahí no te lo dicen, no te sancionan, no te llaman la atención. Pero por eso, por ahí ya somos grandes y ya sabemos los riesgos con los que corremos o nos puede llegar a pasar, y no hace falta de que te están diciendo, ponete el protector auditivo, ponete el calzado de seguridad, Yo ya sé que cuando llego al lugar de trabajo, yo puedo venir de mi casa hasta el lugar de trabajo con zapatillas, jota, malla, bermuda, no sé, lo que quiero ver. Pero cuando yo entre a trabajar, a la zona de trabajo ya tengo que ponerme los elementos de seguridad, ¿sí? Yo tengo que mentalizarme, tengo que tomar esa conciencia de que estoy haciendo una tarea que me puede provocar un riesgo a obtener un accidente o una enfermedad profesional. Y por ahí no hace falta que la empresa esté por detrás mío, el encargado, el dueño, diciéndome todos los días, che, Gastón, ponete esto, ponete lo otro, porque es también un poco, cansa, molesta y genera un poco de irritación a veces estar diciendo y repitiendo todos los días lo mismo. Por eso yo le digo, ya tenemos una edad suficiente y ya sabemos lo que nos va a provocar un daño o no, ¿sí? Así que sabemos dónde tenemos que manejarnos. Bueno, chicos, ¿quieren que paremos 10 minutos? ¿Qué hora es ahora? Las 20:42. Hacemos un break. Y después hacemos una media horita más, 40 minutos más, no sé, ya vemos ahí cómo lo vamos manejando. ¿Les parece? Bueno, son las 43, hacemos unos 15 minutos, más o menos, las 55. 10 minutos para tomarnos una relajación un ratito. Bien. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Dispone de estos 10 minutitos? O sea, ¿se va a quedar acá en clases o también hace break? Porque necesitaba primero
saludarlo y hablar un par de cuestiones. Sí, sí, Patricio. Los otros días no estuviste, ¿puede ser? No, es que andaba con unos asuntos, de todos modos no es excusa, sí, me No, responsabilizo. no. Te digo porque te conozco. Sí, sí, estaba por Eh, decir, es un gusto volver sí. a ver. Bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y ahora te veo, y por eso y digo, me parece no haberte visto las otras noches, por eso, bueno, Sí, sí. me llamó la atención. No, yo le estuve preguntando a los chicos, más o menos me guiaron más o menos a qué apuntaba, qué se habló, qué se dijo, y nada, como de todos modos quería como pulir o sacarme estas últimas dudas con respecto a la instancia evaluativa de la semana que viene. A la instancia, Al parcial, ¿no hay parcial el 13 o yo estoy...? no, por lo menos no hablamos nada con la materia mía. Es de química. Ah, listo. Gracias, Jonathan. Bien. Bueno, una cosa menos para charlar. Sí. Con respecto a lo del campus, ¿todo el material lo envían por el mail? ¿Se va a abrir el campus virtual o...? Mira, por lo que estuve averiguando, sí, están en eso, están dependiendo se lo pasen desde Córdoba, si no recuerdo mal, que ya lo tienen, es cuestión de esperar de días nada más, porque por eso por el momento después va a haber un campus, una plataforma en la cual se va a ir manejando distinto. Por eso ahora de esta forma cuando tengamos las clases virtuales lo vamos a ir llevando de esta manera, ¿sí? Se va a pasar el enlace, que en realidad creo por lo que tengo entendido va a ser siempre el mismo enlace, y va a ser una virtual y una presencial. O sea que el martes que viene lo vamos a tener presencial. Genial. ¿Ah? Y por último, ¿hay alguna cosita o algún detallito o lo que sea, como que sea de suma importancia o relevancia que se haya hablado en la clase pasada? Cosa que no se me No, pasa por alto. sí. No. No, la clase pasada fue la primera clase que hemos tenido y bueno, fue un poco yo también, si bien me presenté yo, para que me conozcan todos los estudiantes y bueno, y después se presentaron ustedes para que también yo conocerlos a ellos, el interés, por qué hacer esta carrera, y bueno, ciertas condiciones, eh, si les gusta, no les gusta, cómo la llevan, bueno, y siempre, como siempre, me gusta a mí transmitir un poco, digamos, más allá aparte de la teoría y de la materia en sí, transmitir conocimientos prácticos y la formación que uno ha ido pasando año tras año, que me gusta que lo entiendan, o sea, que lo entiendan, transmitirlo. Está el que le interesa, le gusta, y hay otros bueno, que por ahí lo pasa un poco más por alto, quiere ir, a lo mejor va directo más a la materia. Pero bueno, Sí, sí. por eso como siempre le digo, ya uno tiene no es que nació sabiendo ni que se la sabe a todo, pero bueno, los años hace a que uno tenga un poco más de experiencia y bueno, y al trabajar en esto, realmente tengo una diversidad de empresas, de diferentes actividades, con lo cual me he formado bastante y tengo bastante conocimiento, así que bueno, voy a tratar de transmitirle y poder llevar la materia adelante, para que le sea lo más fructífera o rendidora posible para ustedes. Así que cualquier duda que tenga, siempre bienvenido sea. Pregúntenla y si no, lo averiguamos. No me la Bien, sé a todas. genial. Gracias, profe. Como Sí, no, era eso, quería consultarles eso. Tenía miedo de que se me haya pasado algo. Sé que era la primera clase, que era re flojo, pero sí, ando con un par de cositas, pero ya está todo bien. Volvemos a la sí, normalidad. sí. Pero no pasó nada. Por eso empezamos hoy desde cero con el apunte. Así que Bien. después, incluso por ahí alguna de esta modalidad de manera virtual no es lo mismo que a veces o sea, el contacto, el acercamiento que tenemos de manera presencial, por eso después, si bien la idea es poder seguir avanzando de manera presencial, pero por ahí si tienen alguna duda o algo que lo quieran consultar, después para hacerlo a lo mejor de una forma más cercana, lo podemos, bueno, podemos Charlar. destinarle algunos minutos la clase siguiente, que es la práctica, para poderlo charlar o algo puntualmente, ¿sí? Bien, bien. Me Así no parece hay problema. sin nada más que decir. Nos esperamos y nos vemos Sí, sí, por dentro de un supuesto. ratito. Dale.
Bueno, nos vamos conectando, así hacemos un ratito más y los dejo descansar. Bueno, ¿estamos conectados? Bueno, vamos a continuar entonces. Veníamos viendo lo que eran agentes contaminantes y habíamos empezado por la parte de los contaminantes físicos, ¿sí? O el ruido fue de lo que hablamos recién, de lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Después tenemos radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes son las que se producen cuando nos hacemos las famosas radiografías, ¿sí? Las radiografías emiten radiaciones ionizantes. ¿Qué hacen? O sea, una radiografía, cuando nos vamos al radiólogo, lo que pasa es que el ojo humano no lo detecta, pero genera rayos X, que es lo que hace que toma la radiografía. Y lo único que frena la radiación ionizante es las paredes o las láminas de plomo. Por eso el radiólogo siempre nos hace eso. Vamos a sacarnos una radiografía en una de las piernas, en una rodilla, por ejemplo. ¿Qué hace? La otra rodilla te la tapa con una plancha de plomo. Él suele usar un delantal de plomo, ¿sí? Y va, una vez que te acomoda, te posiciona, él va y se mete detrás de o en una oficinita, en una casilla donde él tiene, que ahí está toda revestida con plomo, y ahí es cuando dice, bueno, quédate un ratito quieto, que ahí y ahí hace, digamos, le da el ok a la máquina y te genera esa radiación de rayos X y te toma sale la placa, se genera la placa. Para uno que hacen una radiografía cada tanto, no pasa nada, ¿sí? Pero para él, que está constantemente en el día haciendo radiografías, si él no toma las medidas de prevención en cuidarse de la contaminación radioactiva que genera la emisión de rayos X o ionizantes, sí a él le podría provocar algún tipo de síntomas o patología con el correr del tiempo. Por eso ellos se protegen distinto a uno. Uno no. Y si uno tiene que volverse a veces a hacer una radiografía, no te van a hacer dos radiografías, salvo que sea que hayas tenido un accidente o algo muy grave, pero si no, no te van a hacer dos radiografías en una misma semana, ¿tá? Para que no te contamine el cuerpo en lapsos o tiempos muy cortos. Eso serían lo que es unas radiaciones ionizantes. Las no ionizantes son las que generan las máquinas de soldar, por ejemplo. Una máquina de soldar genera, cuando se provoca o se produce el arco de soldadura, genera radiaciones no ionizantes e infrarrojos. Las infrarrojos son las que generan el calentamiento, que calientan a la persona que está soldando, y las
no ionizantes son las que no ve uno, pero las que generan el enrojecimiento en la piel. Es lo mismo que lo que provoca el sol. El sol también genera radiaciones no ionizantes, ¿sí? Y son las que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nos exponemos al sol en el verano, más de todo, cuando el sol está más fuerte, en horarios picos o sin ropa o liviano de ropa, y no nos colocamos algún protector con factor de protección alto? ¿Cómo nos queda la piel? O los primeros días que nos vamos de vacación y nos queremos tomar todo el sol de una, esos primeros días. Esa radiación ultravioleta que genera el sol, ¿sí?, nos va a enrojecer la piel, y si nos vamos exponiendo cada día más, nos va a enrojecer hasta sacarnos mancha o generar quemaduras de primer grado, segundo grado, y bueno, y así sucesivamente. Y con la soldadura pasa lo mismo. Si yo no me protejo, me va a generar también esas quemaduras. Por eso el soldador siempre está todo, digamos, tiene todas sus protecciones de la ropa, sus delantales, la máscara facial, bueno, y así sucesivamente, digamos, tiene que tener toda una protección, nada especial, pero sí esas protecciones para la soldadura, para tener una protección a las radiaciones no ionizantes, que son las infrarrojo y las ultravioletas. Bien. Después, bueno, rayos láser, ya es algo mucho más específicos, salvo aquellos pantógrafos o máquinas que trabajen con rayos láser. También, bueno, es otro tipo de contaminación física. Iluminación insuficiente. La iluminación insuficiente es en aquellos ambientes laborales donde uno está trabajando y la iluminación es defectuosa. Por eso también se hacen mediciones de iluminación, vienen instrumentos en los cuales se llaman luxómetros, que lo que mide la intensidad de la luz, ¿sí? De acuerdo a los ambientes de trabajo, se necesitan distintos niveles de iluminación. Por ejemplo, en una cabina de pintura se pide un valor de iluminación. En ambientes de mecanizado otro, soldadura otro, en un pasillo de circulación es menor el valor, ¿sí? En una biblioteca o en la parte administrativa donde uno requiere más de, como en la cabina de pintura, donde uno requiere más de tener una apreciación mejor con la visión, porque tiene que ver las partes donde está pintando o prestar más atención en la parte de lectura y todo eso, el nivel de iluminación va a ser mucho más alta, ¿tá?, más exigente. Y bueno, y el que conoce un poco o le ha tocado alguna vez estar en una cirugía, ¿sí?, no sé si han prestado atención, las luces que tienen los quirófanos arriba, ¿cómo es? ¿Son potentes o no tanto? Y son fuertes porque Los tienen que valores ver. de potencia altísimos, ¿sí? ¿Y por qué tendrán que tener valores de potencia elevada? Y tienen que tener una mejor visual, digamos, ver bien cada trabajo que hacen ahí. Claro, tiene que, o sea, no tiene que tener una, digamos, no, o sea, el cirujano tiene que tener una buena iluminación para estar, es una situación, digamos, muy crítica con la que está trabajando o haciendo una cirugía, con la cual tiene que tener una visión, es como trabajar, digamos, uno en plena luz solar del día, tener una muy buena iluminación, ¿sí? Y así sucesivamente. Por eso siempre se requiere la iluminación que trabajen en los ambientes de estudios, en las salas de estudio, en los lugares administrativos. ¿Vieron que vienen luces de color amarillo y color blanca? ¿Sí? Bueno, la luz blanca se llama luz blanca o luz día, ¿sí? Y después la luz amarilla, ¿cómo la llaman? Luz cálida. Luz cálida, ¿sí? La luz cálida se utiliza más para la parte ornamental, para la parte de decoración, para la parte en una clínica, en una biblioteca, en un ambiente de estudio, no vamos a usar luz cálida, y si lo usan por falta de conocimiento, porque el valor de iluminación es mucho más, es más baja
y después genera, digamos, una iluminación, llamémosle monocromática, o sea que lo que vemos, que lo que es colores oscuros lo vemos negro y lo que es colores más o menos claros lo vamos a ver blanco, ¿sí? No me va en cambio la luz blanca me va a generar un espectro de la luz visible, que lo que es verde va a ser verde, lo que es rojo, rojo y así sucesivamente, ¿está? Y voy a tener un reflejo de la iluminación y de los colores mucho más visible que si fuese usar luces de color cálida. Queda muy lindo lo cálido para el patio, para, no sé, para el living o para decorar una plaza, para ciertos lugares donde yo quiero generar darle un efecto o una parte decorativa. Pero donde yo quiero tener una buena iluminación para el lugar del ambiente de trabajo, tiene que ser luz blanca. Antiguamente, no hace ir muchos años atrás, pero si ustedes se acuerdan o recuerdan, piensan un poquito más, ¿se acuerdan la iluminación del alumbrado público de las calles? Que hoy se está cambiando por todas luces a LED, ¿sí? ¿Se acuerdan de qué colores había de iluminación? Amarilla. Amarilla, ¿sí? En mi casa todavía es así. Bueno, en algunos lugares todavía no se han llegado a cambiar. Bueno, es la amarilla, la famosa amarilla, naranja es ahí. Esa es una lámpara de sodio, ¿sí? Que genera ese tipo de iluminación. Y había otro tipo de luces, de lámparas blancas, que eran de mercurio halogenado y que eran de color blanco. Aparte de tener todo un sistema que llevaba el balasto, el ignitor, todos los componentes que tenía que tener, si un día fallaba uno, otro día fallaba otro, siempre a veces tenés los problemas que no tenés buena iluminación. Hoy se lo reemplazó por la iluminación y después tenían un consumo bastante elevado de corriente, ¿sí? Que hoy se la reemplazó por las luminarias a LED, que ya en varios lados lo están poniendo, desde hace unos años ya se va a completar por todos los lados. Aparte, por el bajo consumo que tiene, por la buena iluminación que tiene, o sea, la diferencia o digamos, la parte positiva es en todo sentido favorable, por lo tanto se la va a reemplazar. Incluso, bueno, uno en la casa ya no viene más la lamparita como venía antes, el llamado foco o esos focos o las lámparas de filamento, que era una pésima iluminación que teníamos. Hoy con la iluminación a LED realmente se ha mejorado muchísimo, ¿sí? Bueno, eso hay mucho, se trabaja mucho en los lugares, ambientes de trabajo. Por ahí en las partes administrativas o en los comercios no se nota tanto eso porque, digamos, es un lugar de mucha circulación de gente o algo, se tiene que tener buena iluminación. Pero a veces en las industrias pasa que sí, que hay, digamos, cuando se hacen las mediciones de iluminaciones nos encontramos con que son lugares de baja iluminación, ¿sí? Y que sumado a qué pasa, que a veces los lugares de las empresas hoy entran a las 4 o 5 de la mañana, 6 de la mañana, y bueno, ahora ya se viene el invierno, son horarios que no participa la iluminación natural, lo que es el sol, o sea que es netamente artificial, y bueno, si no ayudamos con colocar luminarias de mayor potencia o mayor cantidad de luminaria, por ahí es deficiente la iluminación y bueno, genera un cansancio o no se ve o no hay buena visión, se chocan, se tropiezan, caen, pueden ser atropellados por algún vehículo que anda en el interior de la empresa y esas cosas, ¿sí? Así que eso también se tiene muy, muy presente. Bueno, y vibración, por último, la parte de vibración de cuerpo entero. ¿En qué caso ustedes pueden decirme algún ejemplo o tener donde haya vibraciones de cuerpo entero? ¿Dónde creen que puede? ¿Qué tipo de tarea? En una ¿En una descarga eléctrica? ¿Cómo? ¿En una descarga eléctrica? Ahí ya más que vibración de cuerpo entero, vamos a patear un rato. Ahí si nos agarra agarramos los cables fase y neutro, más que, o sea, vamos a vibrar, pero sin intención. Los que trabajan arriba del tractor, en una tolva. En una mulita, la mulita carga, todos tienen problemas de riñones los que manejan la mulita. Sí, no, bueno, no sé si todo, pero sí, o sea, son... En un auto sin suspensión. Claro, auto sin suspensión, ¿sí?
Pero bueno, sí, ya un auto sin suspensión es porque ya el que le quiere sacar la suspensión, ya hoy todo auto vienen, realmente hoy los camiones, los autoelevadores, la mulita, la famosa mulita, los camiones de transporte traen un sistema de amortiguamiento o amortiguadores, digamos, la suspensión de los asientos neumáticos que ni las sillas que tenemos, ni la mejor silla que tenemos nosotros en nuestra casa o el mejor vehículo, digamos, va a tener ese amortiguamiento en el asiento. No, profe. Las mulas nuevas que compraron ahí en Vialcán, viene el asiento pegado al chasis y listo. Es lo que hay. No, bueno, en los camiones vienen mucho, han mejorado mucho. Sí, en las mulitas por ahí todavía le falta un poco más de En los colectivos más que todo también, profe, para los choferes. Sí, ¿qué tiene? ¿Son buenos o son malos? Y no sé, nunca los probé, pero se nota que son buenos. Bueno, los camiones. Sí, tendrían que decir, que el colectivo también. Hay camiones, hay unos los Volvo camiones, sí. que tienen, que vos te sentás al asiento y depende del peso, te regula la altura del asiento y todo. Sí, bueno, son bárbaros. Ya hablando de esas marcas, eso, Scania, sí. ¿Se acuerdan? Bueno, por ahí los que han tenido, tiene algún familiar que han manejado los Mercedes, los 1114, realmente eso, o los tractores de antes, que tienen esos asientitos que hoy los usamos para tenerlo en el patio como para sentarnos a tomar mate y esas cosas, bueno, pero pues nos sentamos 40 minutos. Imagínense, antes estaban 8, 10 horas, 12 horas trabajando y arriba era demoledor un asiento de eso. Mataba columna, cintura, no había vértebra que aguantar esas cosas. Hoy ha mejorado mucho todo ese sistema de cosas. Bueno, las personas que trabajan con esos tipos de vehículos, por ejemplo, están expuestos por ejemplo, a vibración de cuerpo entero, ¿sí? Si bien se los ha mejorado ya con estos nuevos vehículos, ha mejorado mucho, también pasa mucho en las personas que trabajan con los rotomartillos en las roturas de pavimentos, ¿sí? Que vibran, si bien afectan más a los miembros superiores, digamos, porque es donde más están expuestos, pero también los hace zapatear o vibrar todo el cuerpo. Volvemos a lo mismo, hacer eso, un trabajo, un día no pasa nada, 2 días no pasa nada, pero cuando ya es algo continuo y prolongado en el tiempo, ya sí empieza a sentir las articulaciones esa vibración, ¿sí? Esa exposición. Que eso entonces puede generar algún tipo de enfermedad profesional. Pasamos a los químicos. Gases, humos, vapores, entre otros. Bueno, los gases, ¿dónde puede haber contaminantes químicos que tenga gases o dónde vemos gases, humos, vapores? El humo de la soldadura. El humo de la soldadura, muy bien. La fundición. El de la fundición, lo que sale de los vapores, humo de los humos. En los hornos de la fundición. En las calderas de las fábricas. En la caldera libera vapor, es vapor Sí. de agua, ¿sí? O sea, lo que es el agua, el vapor. Después sí puede salir humo de la boca de la caldera, que si se alimenta con leña, que puede ser alimentada a leña, a gas, que en el caso que sea cosa, puede salir humo de ahí, ¿sí? La soldadura es un lugar donde es la parte más lo que es la soldadura, los pantógrafos, los cortes de pantógrafo, está cortando una chapa, libera mucha contaminación de humo. Gases, también el gas de la soldadura, ¿sí? Cuando estamos soldando, no con electrodo, sino más de todo con las de electrodo continuo, que ya sea que es el alambre cobreado, que tiene un tubo de gas atrás, que puede ser argón o gas carbónico. Ese gas es protector. ¿Qué hace? Cuando se va fundiendo el alambre ese cobreado, el gas lo que hace es proteger hasta que se enfríe la soldadura, proteger de que no se oxide por el oxígeno del ambiente, ¿sí? Bueno, eso va liberando un gas que también es contaminante para la salud. En laboratorios también incluso, si se manipula algún ácido o demás, gases que se emiten, si no se trabaja bajo campana de extracción.
Está. flujo laminar o lo que sea. Vos habías hecho, Patricio, alimentación, ¿cierto? Sí, bueno, vos conocés bastante esa parte. Sí, tal Sí, cual. o sea, lo ideal sí, obviamente, sería tener una campana extractora, que es lo ideal. Y bueno, pero si no se puede abrir las ventanas, usar un barbijo, alejar, o sea, usarlo, o sea, reducir el tiempo de exposición para disminuir el peligro. El El riesgo siempre peligro. va a No Sí. prestes. estar. ¿Cómo? Eso, claro. ¿Qué? No me quedó claro. ¿Qué dijeron? No, disculpe, profe, yo pensé que estaba apagado el micrófono y hablé con mi Bien. nena. Está bien, está bien. El año pasado, para el lado de acá cerquita de Córdoba, hubo un accidente de trabajo, dos chicos que trabajaban en una fábrica, me parece, uno entró sin los elementos y murió intoxicado, y y el compañero también, murieron los dos chicos. Sí. Sí, por eso bueno, es todo un tema esas partes, que pasó ahora ya como 6 años para el lado de James Cray, Oliva, por ahí, que también Ahí, sí, ahí. fallecieron, sí. Vino una empresa de Villa María a hacer una limpieza en una fosa, en unos pozos, y no sé, después no lo seguí más, no sé si abrieron una válvula, hubo un escape de gas, o algo pasó que tuvieron la mala suerte y fallecieron 2 o 3 chicos ahí adentro. Y los que se metieron a sacarlo, al no tener los elementos de seguridad, quedaron adentro. Por eso siempre se dice que ante una emergencia, o sea, o un incendio, lamentablemente pasó un incendio en un sector y se pudo evacuar el resto del personal, y uno sabe que adentro quedó fulano de tal, o un compañero, o un familiar, lo que sea. Si yo no tengo los elementos de seguridad y me meto a rescatarlo a él, lo más probable es que yo vaya a quedar también adentro, ¿sí? Por eso siempre hay que avisarle a los bomberos, al jefe de los bomberos, o sea, una vez que ellos estén actuando ahí, o no tengo que meterme yo si no tengo los elementos de seguridad. Bueno, en la fábrica el año pasado, profe, de pintura, que se prendió fuego un chico y el padre quiso sacarlo y terminó quemado. Sí, no, bueno, pero no acá, no. No, en San Francisco. San En San Francisco creo que era. Francisco. Sí, en Bueno, una empresa. a partir de ese momento, ahora la fábrica, por ejemplo, Vialcan, no limpia más los hornos, los empleados, sino que contratan un Contratan gente capacitada para hacer ese tipo de trabajo. Sí, pasó algo muy triste en una empresa en San Francisco, que entraron a hacer limpieza para limpiar que quedan restos de pintura sucio en las paredes o en el piso, y el papá, o sea, el papá era un empleado empleado de la empresa, y para no ir solo y darle una extra al hijo, en enero, febrero, por ahí fue, hace ya un par de años, y lo lleva al hijo y se ponen a hacer, no se sabe bien qué tipo de líquidos, productos químicos utilizaron para aflojar la pintura que estaba pegada en las paredes y en el piso. Puede haber sido thinner, nafta, algún producto, algún solvente fuerte, y se ve que después con alguna rasqueta o con la pala algo generaron una chispa, y esa chispa hizo, o sea, fue el condimento, que son, digamos, los 3 factores que uno tiene que juntar, los 3, que tiene que juntar, digamos, que el material combustible, el oxígeno y la chispa, que con esos 3 se genera el fuego. Genera una explosión interna ahí dentro de la cabina de pintura, y bueno, la peor parte se la lleva el hijo, y el padre también, si bien lo afectó, pero no tanto como el hijo, y el hijo fallece a las semanas. Así que sí, fue algo terrible. No me quiero imaginar cómo estará ese papá psicológicamente. Así que bueno, por eso es como, bueno, cuando hay un escape de gas o algo en las casas, que el otro día algo más o menos habíamos hablado un poquito, a veces, bueno, ahora se viene el frío, de tener un poco la precaución que ante un escape de gas, no prender nada, sino que lo que tenemos que hacer es abrir ventanas y puertas de que se ventile, y tratar de, si uno siente, hacer silencio para ver si hay pérdida de gas. Si uno siente
poder sentir pérdida de gas en alguno de los artefactos y bueno, y llegar a cerrar ahí. Pero no, ahí estoy, Patricia, ¿no? Y cerrar las válvulas, que todo artefacto tiene siempre su válvula al lado y ir cerrando las válvulas, ¿sí? Y bueno, obviamente si no llega a detectar, no puede parar, bueno, llamará a los bomberos, lo que sea que tengan que venir a tomar, o sea, ante cualquier duda o incendio o lo que sea, por más mínimo que creamos que puede ser, llamar a los bomberos, porque una vez se puede tomar alguna medida incorrecta y puede provocar un daño que se puede lamentar toda la vida. Sí, Patricia. Quería mencionar, ya sé que esto seguramente lo sabemos todos, pero cuando hablábamos de emisiones de gases nocivos, siempre hablábamos de gases que se generaban a partir de cierta tarea. Soldadura, esto, aquello. Pero justamente como para no ir tan puntual e ir, como decíamos, higiene y seguridad, incluso el sistema de calefacción o de ventilación de una empresa es sumamente importante. O sea, ya todos sabemos por qué, ya nos hicimos la idea, pero son como que cuestiones como que medio que pasan por alto. No, error, no pasan por alto, pero es como decir, ay, sí, el gas que se genera cuando sueldo o cuando... Pero uno no, y decir, no, pero si la caldera funciona bien, ya está. Pero la caldera puede matar un montón de gente, si está una ventilación centralizada. Sí, sí, sí. Sí, no, o sea, no hay que a veces minimizar o no darle importancia a ciertas cosas que, bueno, incluso ahora se viene el invierno, mucho cuidado con el monóxido de carbono, que lo hablamos los otros días, ¿sí? Limpiar los calefactores con gente, con profesionales, con gente que conozca del tema, gente idónea en el tema, porque a veces a nosotros todos nos parece que es sacarle el chapón de adelante, el caparazón, digamos, del calefactor o el calefón o lo que sea, y ya con eso es suficiente, pegarle una cepillada o hacer lo que uno cree que a veces nomás, digamos, que tiene los conocimientos suficientes para hacerlo y no es tan simple así. Una quema o una mala combustión en cualquier artefacto de calefacción puede ser muy gravísimo en la vivienda o lugar de trabajo, o lo que sea. Y el monóxido de carbono, y más de todo cuando estando en movimiento o despierto, digamos, uno a veces genera, tiene aberturas abiertas o va y viene, a veces por ahí, bueno, es un poco más pasajero, digamos. Pero a veces, ¿qué pasa? Lo dejamos de noche, nos acostamos a dormir y bueno, y ahí es mucho más dañino o perjudicial para que no nos damos cuenta y vamos a ir inhalando ese monóxido y bueno, nos va a llevar a la muerte sin despertarnos. Así que tener mucho cuidado con eso. Y el otro es el tapado de las rejillas de ventilación, porque a veces tenemos frío y queremos reducir el ingreso del aire frío y bueno, vamos achicando la rejilla de ventilación y realmente eso cumple su función, no es para que nos ingrese frío, realmente es para que ingrese oxígeno y tengamos la renovación que corresponda dentro del ambiente de la vivienda. Si achicamos eso, si reducimos eso, va a generar un monóxido de carbono interno o una reducción del oxígeno, con lo cual puede ser gravísimo, ¿sí? Tener mucho cuidado con toda esa parte. Bueno, pasamos a la parte biológico, donde que aparece gérmenes, virus, bacterias, entre otros. ¿En qué ambiente laboral podemos tener estos contaminantes, estos agentes contaminantes? ¿Alimenticia? En la alimenticia, por ejemplo, ¿qué podríamos tener ahí? ¿Cuál de todo esto? En los hospitales, clínicas. Vamos más por ahí, por la parte de la salud, ¿sí? En aquellas dependencias o establecimientos de salud son las que tenemos más en la parte de gérmenes, virus, bacterias, ¿sí? O obviamente el trabajo de veterinaria o en la parte del campo, donde cuando van a hacer trabajo los veterinarios, lugares donde pueden contraer algunos de estos gérmenes o virus o bacterias, ¿sí? Sí, los que más
que más hay que tener cuidado y son las partes donde más puede ingresar esto. Bueno, entonces acá hemos analizado los 3 agentes contaminantes, físicos, químicos y biológicos. Estos son los que pueden provocar enfermedades profesionales, ¿sí? Que quiere decir que yo estando expuesto en el ambiente de trabajo en un periodo continuo y prolongado, ¿sí? Me puede generar algún tipo de enfermedad profesional. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, consulta? Bien. Pasaríamos, debajo de esto, ven, tenemos lo que es la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, la 19.587. Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que dice? Dice, las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán en todo el territorio de la República, ¿sí? Las normas de la presente ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sus disposiciones se aplicarán a todos los establecimientos y explotaciones persigan o no fines de lucro. Cualquiera o cualesquiera sea la naturaleza económica de las actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de trabajo, y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos, procedimientos. ¿Qué me interesa de acá? O sea, ¿a dónde tiene la aplicación de esta ley? ¿En qué parte? ¿En qué provincia o localidad? En todo el territorio de la República. En todo el territorio de la República. República Argentina, ¿sí? O sea que la aplicación de la ley no es que se aplique ni en la provincia de Córdoba, ni en Santa Fe, ni Entre Ríos, ni en la Patagonia, ni en toda la República Argentina tiene, o sea, esta ley se aplica en toda la República Argentina. Después, cada provincia, digamos, van sacando a veces normativas, decretos o reglamentaciones con las cuales van reforzando o haciendo por la parte de la provincia o el municipio, como en el caso de lo que es el consumo del control de alcoholemia, que habíamos creo que hablado los otros días. Por ejemplo, a nivel nacional es 0,5, a nivel provincial en Córdoba es 0. Siempre cuando se hace algo que sea, digamos, más estricto, más riguroso, a nivel nacional se lo puede aplicar. Ahora, no podría, por ejemplo, la provincia de Córdoba haber hecho una ley que dice que para la provincia de Córdoba tiene que ser 0,7. ¿Por qué? Porque está haciendo algo, está tomando un valor, un control que supera los límites a nivel nacional. Siempre que sea para abajo, no hay ningún problema, no hay ningún impedimento. Bien, entonces la ley de higiene y seguridad, la 19.587, tiene aplicación en todo el territorio de la República. Y se aplican, y estas aplicaciones tienen en todas las explotaciones, establecimientos y explotaciones que persigan o no fines de lucro. O sea que ya sea para ganar o no dinero, ¿sí? Pero que tengan personal en relación de dependencia. ¿Se entiende eso? Bien. Bueno, y por último vamos a llegar que la otra parte dice que las prestaciones de trabajo se ejecuten por tercero. ¿Quién sería terceros para ustedes o qué entienden trabajos por tercero? Una persona que se subcontrata. ¿Cómo sería? A ver, explícame un poquito o para que entiendan los compañeros. ¿Por otro empleado? Y por ejemplo, como decíamos recién, que contratan a una empresa aparte para limpiar las cabinas de pintura. Podría ser algo así. Ahí tengo un ejemplo espectacular. En el caso de Vialcán, donde estoy yo, hay muchos talleres terciarizados. Bueno, muchas fábricas acá tienen talleres terciarizados, que no sé si también será eso, que hacen trabajos para las fábricas. Claro. O sea, cuando una empresa, ¿sí? Contrata, o sea, porque todas las personas que trabajan dentro de la empresa son
empleados, son los empleados, trabajan en relación de dependencia, ¿sí? Pero cuando contratan a uno que venga a cambiarle chapas, a un electricista que venga a hacer trabajo, o sea, viene un tercero, un externo, ¿sí? Ese no es el empleado de la empresa, no está en relación de dependencia de la empresa. ¿Se entiende la diferencia? Uno es el empleado y el otro es el tercero, es el que viene. Pues lo mismo cuando ustedes en sus casas contratan una persona que le venga a cortar el pasto, o uno que venga a pintar, o uno que venga a hacer un trabajo de electricidad, ¿sí? Ahí están contratando una persona, ¿sí? Un tercero. ¿Se entendió? Bien. Entonces, seguimos. Dice, cuando la prestación de trabajo se ejecuta por terceros en establecimientos, centros o puestos del trabajo del dador principal, ¿quién sería el dador principal? La empresa. La empresa, el dueño, ¿sí? Pauni, Vialcan, Campra, Polano, no sé, TVIH, ¿sí? Él es el que está contratando al tercero que va a venir a hacer trabajos a la empresa. ¿Se entiende? Ese es el dador principal. Dice que en establecimientos, centro, puesto de trabajo del dador principal o con maquinarias, elementos, dispositivos por él suministrados. El dador principal, será solidariamente responsable del cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Ahora lo voy a leer completo para que se entienda mejor. Dice, cuando las prestaciones de trabajo se ejecuten por terceros, en establecimientos, centros o puestos de trabajo del dador principal o con maquinarias, elementos o dispositivos por él suministrados, será solidariamente responsable del cumplimiento de las disposiciones de esta ley. ¿Qué me está diciendo? Que cuando el dador principal o la empresa, el dueño, contrata un tercero que venga a hacer trabajos a la empresa o que vaya a un establecimiento, porque a lo mejor dice, che, yo tengo 2 o 3 establecimientos, anda a hacerme uno allá, el que yo tengo en la localidad de Pozo del Molle, anda a hacerme pintura, o anda a cambiarme la chapa, o anda a pintarme el piso, o toma, te presto las máquinas, te presto un tractor, anda, o sea, uno que haga servicio, te presto el tractor, te presto la cosechadora o la sembradora, la fumigadora, ¿sí? Yo te presto las maquinarias, y a ese trabajador, a ese tercero le ocurre un accidente, el dador principal también es solidariamente responsable. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, no va a ser el máximo responsable, pero sí también lo va a salpicar y va a tener una parte de responsabilidad. ¿Está? Eso tenerlo muy presente. Incluso para ustedes, porque una vez dice, bueno, eso le puede producir a Pauni, a Valvo, a TVIH nada más, a mí no me va. Pero eso tener cuidado que cuando uno contrata personas a realizar un trabajo de electricidad, o a cortar el césped, o a pintar, o que andan arriba del techo, ¿sí? Uno viene y a veces vienen con una escalera muy precaria, de madera que se está rompiendo, o con una prolongación que está toda pelada y está atada, yapada con tela, con cinta de papel o lo que sea, y uno dice, no, para. Porque uno a veces dice, bueno, total, si le pasa algo, es problema de él, yo lo contraté, él no tiene nada que ver acá. Sí, pero si le llega a pasar un accidente grave y en tu casa, uno también es solidariamente responsable también, ¿no? Así que por eso tener cuidado, uno tiene que decirle, primero decir, che, tenés un seguro, por si a vos te pasa algo, por lo menos alguien que responda por vos, ¿sí? Por empezar. Y por el otro lado, si uno detecta o observa, che, no, yo salto por acá arriba, por la tapia, por el otro lado salto de la tapia, salto arriba del techo, qué sé yo. Y bueno, vos no te hagas problema que yo esto lo hago siempre, que sea así, bueno. Pero si un día no le falló, patinó, porque un día de humedad, de barro, lo que sea, y se cayó de allá arriba, y bueno, podemos tener un problemita importante, ¿sí? Es como subir a veces cuando vamos en auto y alguien nos hace dedo, subimos a esa persona y tenemos la mala suerte de que nos chocan o tumbamos con el auto y le provocamos un accidente al que llevamos. ¿Tá? Estamos teniendo un accidente, le provocamos un accidente y no tenemos seguro en el auto, ¿sí? Guarda el hilo con eso, ¿no? Podemos tener, digamos, o sea, somos solidariamente responsables. Bueno, por eso, no solamente las empresas, sino que también uno,
cuando contrata o trae gente a la casa a realizar trabajos. Por eso hoy las empresas ya antes entraban y salían, digamos, los contratados de estos terceros como Pancho por su casa, digamos, o sea, sin acreditar, sin presentar nada, y ya hoy las empresas les empiezan a decir, che, ¿tenés seguro? Porque para entrar a trabajar tenemos que presentarme un seguro, y si no te lo hago yo como empresa, ¿sí? Pero ya no se lo dejan entrar así nomás, digamos, sin seguro. A veces un poco chocante o medio difícil de hacer cumplir esto porque nos conocemos entre todos, el que viene a la fábrica es el que va también a mi casa a hacer trabajo de electricidad y como va siempre a cosas, ya nunca tenemos confianza, comemos asados, jugamos al fútbol o al básquet o al tenis, al pádel, lo que sea, y a veces parece chocante cosas. Pero lo que pasa es que después cuando los accidentes pasan, las cosas cambian, ¿sí? Cuando son accidentes obviamente importantes. Aparecen los abogados y el abogado ya ahí cambia la situación, ¿sí? Así que por eso tener mucho cuidado con esto y prestarle también importancia de que cuando pasa un accidente, tratar de tener más o menos las cosas que somos siempre solidariamente responsables en esa parte. Bueno, ¿se entendió más o menos por ahí? Vamos a dejar en esta parte y lo vamos a retomar la semana que viene. Vamos a continuar. Alguna duda o consulta que se les haya planteado o generado, lo vamos a hacer como, bueno, podemos sacar, vamos a determinar, a disponer de algunos minutos para evacuar esas dudas o consultas. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, espero que les haya sido interesante la clase y nos estamos viendo entonces el martes de la semana que viene. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, profe. Bueno, Gracias, profe. Nos vemos. que tengan Chao, buena profe. semana. Chao, gracias. Chao, Buena semana. Buenas noches. Chao. Chao, hasta luego, profe. chao, chao. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Fernanda, ¿estás ahí?